Este es el credo que confesaron creyentes entrando en los circos romanos mientras los torturadores de ellos preparaban ser los martirizados, debido a que ellos creían en la Trinidad, debido a que ellos creían en la salvación a través de Cristo Jesús, debido a que ellos creían estas santas doctrinas. Y en el año 325 se reúne un concilio de todos los grandes hombres de Dios, los que habían descendido de los discípulos del Señor, y se reúnen esta tercera, cuarta generación de seguidores de Cristo Jesús en Nicea y toman un canon bíblico y articulan las verdades del evangelio fundamentales, las cuales tanto a cristianos de todos los tiempos, evangélicos de todos los tiempos, hemos afirmado como cierto, y es el credo. Así que yo creo que todo cristiano tiene que tener un fundamento doctrinal. Alguien dijo que la maldición de esta generación es la superficialidad. No quiera usted ser un cristiano superficial. No quiera ser un cristiano que la persona que le toque a la puerta o le esté vendiendo una revista o trate de convencerlo acerca de otras doctrinas, que sepan más ellos que usted acerca de las doctrinas básicas del evangelio de Cristo Jesús. Y esta serie hemos aprendido las verdades doctrinales. Cuando hay inestabilidad mundial o personal, es hora de trabajar en el fundamento espiritual. Los tiempos están cambiando y los tiempos están empeorando en cierto sentido. Y cuando usted ve que esto sucede, Dios está llamando que usted pueda afirmarse en su fe, en los fundamentos de su vida espiritual. Sin fundamento no hay futuro. Y sin convicciones no hay cristianismo. Por ende, nosotros tenemos que aprender lo que realmente es la palabra del Señor. ¿Y por qué este documento que fue hecho tantos años atrás es importante para mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida de hoy? Tiene que verlo todo. Escuche lo que le voy a decir. Su visión de Dios determina la cosmovisión de su vida. Su visión de Dios determina la cosmovisión de su vida. La manera que usted ve a Dios va a ser la manera que usted va a ver sus relaciones, la manera que usted va a ver su matrimonio, la manera que usted va a ver su familia o su prójimo, sus finanzas aún. La perspectiva vertical que usted tenga de la vida le dará sentido a la perspectiva que a veces es caótica, horizontal de su vida. Entonces, mientras usted sepa más de Dios, más va a aumentar su fe en Él. Y mientras usted conozca más de Dios, su fe aumente en Él, va a tener la fe necesaria para tomar los pasos necesarios que Dios le está guiando para que usted cumpla los propósitos eternos para el cual Dios lo puso aquí en la tierra. Conocer más de Dios produce más fe en ese Dios poderoso, maravilloso, hermoso, trinitario que nosotros tenemos. Ahora, el centro de este documento es la doctrina y el misterio de la Trinidad. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es ese misterio? Muchos cristianos dicen que lo creen, pero no lo entienden a plenitud. Entonces, esto se define históricamente, que la Trinidad confiesa que hay un solo Dios en tres personas divinas. Que hay un solo Dios en tres personas divinas. Ahora, ¿por qué yo le llamo a esto misterio? ¿Por qué esto es un misterio? Y es que la Trinidad es un concepto que Dios no me llamó a entenderla, sino a creerla. Por lo tanto, hoy yo no vengo a explicársela, yo vengo a exponérsela. Yo vengo a declarar lo que Dios mismo dice de sí mismo en su palabra. Ahora, tenemos una limitancia. Es una limitancia grande en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos. Y como seres finitos, jamás vamos a entender lo infinito de Dios. Dios es infinito y yo estoy contenido dentro de Él como un ser finito.
Entonces es imposible que yo entienda a plenitud al Señor. Es como que usted le explique a una hormiga lo que significa la internet. Entonces, la Trinidad es un concepto tan elevado que yo no puedo entenderlo a plenitud. La palabra del Señor dice, y es uno de mis textos favoritos, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 y 34. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondeables, diga conmigo insondeables, son sus juicios, e inescrutables, diga conmigo inescrutables, sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Es un misterio. La sabiduría de nuestro Dios es un misterio que no podemos llegar a plenitud a entenderla. No hace mucho escuchaba de Jorge Rodríguez, un artista, el cual quería hacer un diseño, pero era magnánime, era de 11 acres de tierra. Se considera que es la obra de arte más grande prácticamente en el mundo, sobre todo en las Islas Británicas, en el Reino Unido. Y es que en Belfast, en el norte de Irlanda, él agarró 11 acres para dibujar algo especial. Pero él llamó a muchos trabajadores y ordenó 30,000 palos de madera, obviamente. ¿Okay? 30,000, 2,000 toneladas de arena, 2,000 toneladas de tierra, y clavó y sus trabajadores estaban confundidos porque no entendían lo que este artista estaba queriendo hacer. Era un misterio. Pero cuando usted ve desde arriba el diseño, usted va a ver que hay un diseño hermoso en Belfast, Irlanda del Norte. Es el rostro de una preciosa niña. Ahora le voy a decir algo. Muchas veces, quizás nosotros en nuestra vida veamos que hay demasiadas circunstancias. Dios nos ha llamado como obreros de su obra y Él nos pide que hagamos esto y que hagamos lo otro, y no entendemos y vemos que hay palo por aquí, palo por allá, y no entendemos los propósitos. Pero quiero que sepa algo. Dios está trabajando una obra de arte en tu vida que quizás no entiendas en tu perspectiva horizontal, pero si tú vas desde arriba, desde la perspectiva vertical, verás que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y verás que en medio de tu pena Dios tiene un propósito, y en medio del dolor Dios tiene un diseño. Dios dice: estoy trabajando a tu favor y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está trabajando de una manera maravillosa. Yo no lo entiendo. ¿Quién entenderá o cuán insondables, inescrutables son las obras de nuestro Dios? ¿Quién entenderá la mente del Señor? Y por eso este es un tema que es realmente profundo. Decía Rick Warren, esta doctrina trata de entenderla y perderás la cabeza. Niégala y perderás tu alma. Porque aquí en esta tierra es difícil que usted la logre entender, pero cuando usted llegue allá al cielo, usted va a poder entender y va a poderle ver. Ahora, qué bueno que Dios se comunica a través de su palabra. Él nos ha dado una revelación de quién es. Entonces, cuando Dios se manifiesta, la única manera de entender a Dios es a través de su revelación. Dios tiene que tomar la iniciativa de revelarse a sí mismo, y por eso nos dio su palabra. Y por eso usted quiere asegurarse que cuando usted vaya a una iglesia, a una conferencia, no solamente le hablen de estrategias o le hablen de esta terapia aquí, terapia allá. Usted necesita que su predicador, más que un estratega, más que un psicólogo, más que un
una persona inteligente, sé una persona que predique la palabra del Señor, porque aquí hay vida. Mis palabras son vida, son espíritu, dijo Jesucristo. Y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios para entender la revelación del Señor. Ahora, ¿cuál es esa revelación que dijo Jesús respecto a la Trinidad? Y yo quiero simplemente resumirlo de esta manera. La Trinidad significa que Dios es uno en esencia y tres en persona. Diga conmigo, Dios es uno en esencia y tres en persona. Otra vez, Dios es uno y tres. Dios es uno en esencia y Dios es tres en persona. A veces vemos en la palabra del Señor que Dios afirma la unidad o unicidad de la deidad, y en otro texto Dios afirma la diversidad en sus personas. Entonces, pastor, ¿son tres dioses? No, sería un triteísmo, sería casi un politeísmo, algo pagano. ¿O será que es un Dios que se manifiesta a veces como el Padre, se manifiesta a veces como el Hijo, se manifiesta a veces como el Espíritu Santo? No, tampoco. Eso sería una herejía que se llama modalismo, que es manifestaciones del Dios, y no es así. Y hoy tenemos muchas iglesias, por ejemplo, movimientos unitarios que hablan precisamente de este cierto grado de modalismo. Entonces, Dios es uno y vamos a ver la unicidad de la deidad, vamos a ver la unidad de la deidad. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, Él los llama de Egipto, y era una cultura muy pagana, ¿sí o no? Muy pagana. Y ellos adoraban muchos dioses, esto es en Egipto, y Dios los saca de allá. Entonces lo primero que Dios hace es que les da 10 mandamientos. Dios les da un decálogo y le dice, mira, esta relación entre tú y yo va a estar fomentada, va a estar dirigida a través de este decálogo de mandamientos. Y el primero que te voy a dar es uno: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es que yo no quiero que usted se me haga imagen de ningún tipo de obra de hombre. No quiero que usted haga ningún tipo de ídolo. Dios es celoso en cuanto a esto. Dios le dice, el politeísmo es pagano. Y yo los llamo a que ustedes sean monoteístas. Yo los llamo a que ustedes adoren a un solo Dios. De hecho, más adelante en el libro de Deuteronomio, el Señor se revela en lo que se llama el Shema Israel. Y el Señor le dice al pueblo de Israel las siguientes palabras: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuánto es? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es ¿cuánto? El Señor es uno. Y amarás al Señor, a tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Podríamos volverlo a leer como que tomó café o algo. ¿Okay? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios le está diciendo, yo soy un Dios y te di un corazón y quiero que me ames con todo tu corazón. Yo soy un Dios y te di un alma y quiero que me ames con toda tu alma. Yo soy un Dios y te di un cuerpo y quiero que me ames con todas las fuerzas de tu cuerpo. Dios está diciendo, déjeme decirle algo, Él demanda adoración. Él dice, el único que usted puede adorar es Cristo Jesús. No existe un ser humano, no existe nada en este mundo que es digno de su devoción. El único que es digno de su entera devoción es Dios, Señor de los ejércitos, Jesucristo. Es el único que usted puede vivir completamente entregado delante de Él. Entonces, Dios es uno. Ahora, ¿cómo es entonces que hay unidad en la deidad y a la vez hay tres personas? Bueno, porque hay diversidad en la deidad. Hay diversidad en la deidad. Bien, vamos a ver las tres personas de la deidad. Primero es el Padre, el Creador. En Primera de Corintios, vamos a ver en el capítulo 8, versículos 5 al 6, la palabra del Señor. Y dice así: para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién es? Para nosotros hay un solo Dios. ¿Y quién es? Bien sencillo. ¿De quién proceden qué?
todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Aún Jesús en la cruz del Calvario dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aún Jesús reconoce a su Padre y todo el tiempo hablaba a su Padre. Él decía: yo no hago nada si no es porque veo al Padre hacer. Jesús honraba a su Padre como Dios. Entonces, de todas las personas, el que menos debate hay es precisamente el Padre. Ahora, la segunda persona de la Trinidad es ¿quién? Es Jesús. Es Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Y aquí Jesús dijo en una ocasión: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Él a veces de piedra angular se convierte en piedra de tropiezo, y le voy a decir por qué. Usted puede orar en el nombre de Dios en cualquier lugar y todo el mundo tranquilo. Mencione usted el nombre de Jesús y todo el mundo tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque Él es la piedra de tropiezo. La Biblia habla de la naturaleza divina de Cristo Jesús, y uno de los textos más maravillosos es en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 6. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza ¿qué? Dios, no consideró el ser igual a ¿quién? A Dios, como algo a que aferrarse. ¿Ok? ¿No es maravilloso? Está hablando, y el quien lo dijo es un ortodoxo judío, rabino llamado Pablo, ¿okay? Que usa la palabra morfe cuando habla de naturaleza, de forma de Dios. En otras palabras, esta palabra significa las mismas cualidades, la misma sustancia, igual a Dios. Entonces, por eso es necesario declarar, y sobre todo este credo de los apóstoles fue dado precisamente con el énfasis principal de declarar la divinidad de Cristo Jesús. Mire, por eso el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Mire, no sé si ha notado, pero en las inauguraciones presidenciales, siempre a los predicadores incluso les dicen: oiga, usted ore por el presidente, que jure sobre la Biblia, pero no mencione el nombre de Jesús. Así que yo no sé cuál va a ser el próximo presidente de este país, pero que ni me llamen a hacer la inauguración, que no les voy a aceptar. Seguro que me andan buscando por ahí, si hay un helicóptero. No me voy a rebajar. Porque es el nombre de Jesús. Porque es la misma naturaleza. Es más, en Juan capítulo 10, versículo 30 dice: el Padre y yo somos ¿qué? Uno. Luego en Juan 14, 9 y luego el 11 dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está ¿dónde? En mí. Este texto que sigue me fascina y es en Judas 1:25. Dice así: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Escuche, vuélvame a leer ese texto bíblico, pero yo quiero que me lo vuelva a leer con fuerza, con poder, ¿ok? Y quiero que piense esto. ¿Sabe que el signo de mayor que en la ecuación, cuántos pasaron matemáticas? Algunos de ustedes pasaron matemáticas. El símbolo de mayor que es este, ¿no? Mayor que, ¿sí? Entonces, yo me imagino que Dios está diciendo en la cara del enemigo las siguientes palabras. Versículo 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. In your face, devil. Wow, ahí hay poder. El nombre de Jesús tiene poder. La Biblia declara en Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, y este no era muy crédulo que digamos. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo? Repita conmigo. ¿Qué le dijo Tomás? 1, 2, 3. Señor mío y Dios mío. ¿Usted vio los dos palitos que están al lado de la expresión Señor mío y Dios mío? Eso se llama signos de exclamación. Para que cuando usted lo lea, no lo lea como lo acaba de leer.
Cuando usted lo lea, va a decir otra vez, leámoslo con poder, ¿ok? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Aleluya. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, Jesucristo, era Dios. Wow, Jesús es Dios. Mire, a mí me pasó algo, y es que una vez yo estaba para hacer iba a un evento importante en un lugar muy exclusivo de esta ciudad, sí, y era un lugar de 6 estrellas, imagínense, y está aquí en todos Estados Unidos, solo hay un lugar de 6 estrellas y lo tenemos aquí en la isla de Palm Beach, en la casa de Donald Trump. Entonces me invitaron para este evento y bueno, cuando yo estoy haciendo la fila para llegar a este lugar, yo me veo que todos los carros eran carros, Dios mío, Ferraris, Lamborghinis, último modelo. Y el carro del frente mío se abre y se abre así las puertas por el lado, todo así se paran. Baja una muchacha, creo que es una tenista rusa famosa, y se baja y yo miro que le dan como $100 al muchacho del ballet parking. Y yo empecé a... Entonces se va y yo voy ahí, taca, y me parqueo ahí al frente y el muchacho, y entonces voy pensando a ver qué me dice. Entonces bajo la ventana y me dice, no, tranquilo, los de servicio van allá atrás, por favor, váyase para allá atrás. Y le dije, ¿quién te quería dar 100 pesos, mijo? Y bueno, llegué, me parqué con $100 más en el bolsillo y llego al lugar. Ok, todo, y me dice, ¿saben qué? Usted va a orar, pero le pedimos algo, ¿sabe qué? Mire, no diga el nombre de Jesús, por favor. Diga Dios, diga lo que quiera, pero no diga el nombre de Jesús, porque por respeto hay que gente que, bueno, de profesión musulmana, de profesión judía, y no queremos ofender a nadie. Y por favor, un momentico, le digo, déjame decirle algo. Si usted hubiera invitado a un rabino, él hubiera sido fiel a su tradición. Si usted hubiera invitado a un imán o magneto, lo que sea, él hubiera mantenido su fe. Pero yo soy pastor evangélico y yo no puedo dejar de decir el nombre de Jesús. Así que yo tengo que mantenerme firme. Hermanos, yo no sé en serio qué me pasó a mí. Yo hasta me volví predicador tartamudo, porque cada vez que decía Jesús me salía Jesús. Jesús, ¿sabe por qué? Porque el que me honre delante de los hombres, yo le honraré delante de mi Padre, y el que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Yo no voy a poder negar el nombre de Jesús. Así que cualquier presidente que me ande buscando, ya sabe. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. 2 Corintios 3, versículo 17 dice, porque el Señor es ¿quién? Pero acaba de decir que el Señor, el único Dios es Padre. Y luego habla de que el único sabio Dios es nuestro Salvador. Y ahora dice que el Señor es el Espíritu. O sea que Él es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Allí qué hay? Allí hay libertad. Me da la impresión que el Espíritu Santo está en este lugar. Aquí hay libertad. En Hechos 5 hay un ejemplo donde el apóstol Pedro está llamando la atención a unas personas que habían ofendido al Espíritu Santo. Ahora mire usted lo que dice en el versículo 3-4 del capítulo 5 de Hechos. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza etérea, no es una buena energía, no es unas sensaciones, no es una manifestación. El Espíritu Santo es el Señor, es Dios. El Espíritu Santo, es más, tiene una personalidad. ¿Sí? Mire, la Biblia dice que nosotros podemos hasta contristar al Espíritu Santo.
y una fuerza etérea no tiene personalidad para entristecerse. Déjeme decirle algo. El Espíritu Santo ha estado en el primer capítulo de la Biblia, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. En el último capítulo de la Biblia, el Espíritu y la novia dicen ven. En el comienzo del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, el Espíritu Santo, escuche, no entender la persona del Espíritu Santo es no tener una revelación completa de quién es Dios y qué es el Evangelio de Cristo Jesús. Y en febrero vamos a estudiar la persona del Espíritu Santo. Esa serie va a romper muchos moldes y va a ser una serie poderosa. Y vamos a hablar más de tiempo. Lo único que le puedo decir es que en mi relación con Dios, yo he notado que el Espíritu Santo es bien sensible. ¿Sabe que el Espíritu Santo es como bien sensible? ¿Cómo le puedo explicar esto de sensibilidades? Hombres casados. ¿Alguna vez usted se salió de la casa, se despidió con un besito, desayuno incluido, ¿ok? Y usted se va feliz, trabaja y luego regresa a la casa y cuando abre la puerta de la casa, el único que se sale a saludar es el perrito, la perrita y la gatica, digo, y dice, pero ¿qué hice? Y mire, aquí entre hombres, las mujeres no están aquí, pero aquí entre nos, sí o no que nosotros nos sentimos confundidos. Uno dice, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? Entonces uno las mira así y es que no es muy obvio, es una mirada muy sutil, muy sutil. Es una mirada como de un francotirador, es una mirada que es como, no es que frunce mucho las cejas, es poquitico, creo que los ojos se achinan un poquito. Y la boca se tuerce para el lado. Y usted está, ore, clame al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Clame porque usted está en problemas. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿qué hice yo? Tranquilo, usted es hombre, punto. Ese es su pecado. Nació hombre y ya. No. El Espíritu Santo es sensible. Y a veces yo estoy y eso no le agradó. Y mientras tú estás en comunión con Él, cerca de Él, tú quieres agradarle. Y Él, ¿sabe por qué? Porque Él nos revela a Cristo Jesús y Él nos recuerda las palabras de Cristo y Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo es sensible y no hallo la hora para empezar esta nueva serie. Ahora, entonces, esto es la unidad de la deidad, la diversidad de la deidad. Y ahora vamos a ver cómo hay unidad dentro de la diversidad. Y quiero mostrarles unos textos bíblicos hermosos que nos explican mejor cómo se mueve simultáneamente esta belleza de la palabra del Señor y de la revelación de la Trinidad. En Génesis capítulo 11, versículos 5 y 7, mire cómo usted estos textos bíblicos ven que sí se puede haber diversidad dentro de la unidad. Dice así, léalo conmigo, pero el Señor, ¿eso es singular o plural? Singular. Descendió para ver la ciudad, así que dijo, descendamos. ¿Y eso qué es? Pero no es uno, singular, y ahora dice dos o tres, o qué, ¿cómo es? Descendamos allá, ¿y qué dice? Confundamos. ¿Eso es singular o plural? Plural. Su lengua. Entonces, hay diversidad dentro de la unidad, o el término realmente teológico es unicidad de Dios. Ahora, mire este ejemplo otra vez. Isaías 6, 8. El profeta está delante del Señor y dice, después oí la voz del Señor. ¿Cuántas voces? ¿De quién era? ¿De varias personas o de quién? ¿Es singular o plural? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? ¿Por quién? Pero la construcción gramatical lógica sería que si es el Señor, diría quién irá por mí. Pero no, el singular ahora dice somos nosotros, plural. Por eso la Trinidad no se puede entender matemáticamente, sino teológicamente. Mire usted esto, y es hermoso en la creación. Entonces dijo ¿quién? Singular, y el nombre de Dios, dicho de paso, es Elohim, que es plural. Entonces dijo Dios, singular, que dice, hagamos, ¿a quién? Al hombre, ¿a quién? Nuestra, ¿es plural o singular? Plural. Imagen y
semejanza. ¡Wow! Mellor Erickson, que es mi teólogo favorito de los tiempos de ahora, dice que aún la gran comisión podemos ver esta gran verdad. Dice, por tanto, Mateo 28, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre. ¿Eso es varios nombres o es uno? El nombre. ¿De quién? Padre, Hijo y del Espíritu Santo, plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos a través de toda la Biblia cómo trabajan en conjunto. Cuando Jesús es bautizado, ¿cierto? El Padre habla, el Espíritu desciende, el Hijo es bautizado. Cuando el nacimiento virginal de Cristo Jesús, Dios manda su Espíritu para que Jesús esté en el vientre de María. Y desde la creación hasta la restauración, hablando proféticamente de todas las cosas, el Padre y el Hijo siempre están trabajando, siempre unidos con el Espíritu Santo. Ahora, esto es importante entenderlo, porque podemos ver que aún en los textos de la Biblia, en los libros de la Biblia, cuando usted hace un estudio sistemático, usted va a ver que en el libro de Romanos habla del juicio de Dios, y sobre todo capítulo 1, capítulo 2, habla de Dios Padre y todo esto, y luego trae la justificación a través de la fe en Cristo Jesús, y luego habla de la vida del Espíritu Santo. Si usted ve el libro de Gálatas, usted ve que Dios Padre justifica a través de la fe en Cristo Jesús, y luego habla de la libertad dada por Cristo, de la esclavitud de la ley, y luego habla la vida del Espíritu. Yo le puedo agarrar todos los libros de la Biblia y usted ver cómo se manifiesta. Es maravilloso poder ver la plenitud de Dios, de la unidad, la diversidad, trabajando para el plan de redención. Entonces el Padre origina la revelación, el Hijo procede con la revelación y el Espíritu Santo completa la revelación de Dios. Y todos ellos trabajan en una unidad hermosa, en una unidad preciosa. Ahora, de todos los ejemplos, yo he escuchado muchos ejemplos de cómo se puede ilustrar, o alguien dice el agua, bueno, está como hielo, está como lluvia o agua líquida, o está como vapor. Eso es un muy mal ejemplo. Eso es modalismo, es una esencia que se manifiesta en diferente. Eso es modalismo y eso es una herejía. San Agustín de Hipona, me gustan mucho sus lecturas. Él dice que si Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, quiere decir que ellos son la mejor explicación que se pudiera dar respecto a la Trinidad de Dios. Ahora, es un ejemplo imperfecto nuevamente, porque nosotros estábamos seres finitos dentro del propósito infinito de Dios. Pero note usted en la creación del hombre y la mujer lo que Dios dice. ¿Y Dios creó a quién? ¿Cuántos? No, al hombre, hablando del género singular, al hombre. A su imagen lo creó, imagen de Dios. ¿Quién? Hombre y mujer. Esto es bueno decirlo, sobre todo en nuestros tiempos. ¿Cómo fue? Hombre y mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban, no, es hombre y mujer. Dios los creó, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este misterio de Dios? Y más adelante Jesús dice las siguientes palabras. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Las matemáticas mueren ante un Dios tan maravilloso e infinito como nuestro Dios. De ambos hizo uno. ¿Por qué? Porque refleja aún la psicología del ser humano. Refleja la complejidad de la semejanza, en este caso de Dios. ¿Sí o no que usted alguna vez, más de alguna vez, usted se ha puesto a hablar con usted mismo? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mujeres. ¿Alguna vez le ha pasado que usted se pone a hablar? Hasta en ruedas se pone a hablar. ¿Sí le ha pasado que ha hecho una convención de ustedes para tomar una decisión? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Ok, hombres, ¿le ha pasado que usted, yo hablo conmigo mismo? ¿Y cuántos? Es más, yo hasta me peleo conmigo. ¿Y quién es? Una hermana vino una vez y me dice, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es? Doble personalidad. ¿Podemos hablar? Le digo, venga, aquí hablamos los cuatro. Escuche esto. Porque hay una complejidad en la psiquis del ser humano. ¿Sí o no? Y refleja la hermosura que hay diversidad en la unidad. Hay diversidad en la
unidad. Ahora, esto es para mí maravilloso. Y cerramos hablando de la diversidad de sus atributos, la diversidad de sus atributos. Y solamente quiero cerrar rápidamente hablando de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? La palabra omni significa no un objeto volador no identificado, no. La palabra omni significa todo, plenitud de todo. ¿Okay? Entonces Dios es omnisciente. Significa que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dios sabe todo plenamente. Dios nunca dijo, nunca se me ha ocurrido esto. Nunca dijo, qué buena idea, Moisés, qué buena idea, fulanito tal. No, Dios lo sabe todo. Y esto es consolación para nosotros, los creyentes, y preocupación para los que no conocen al Señor. Porque Él lo sabe todo, Él lleva un registro de todo. Dios es omnisciente. Amén. Segundo, Dios es omnipresente. Es la omnipresencia de Dios. Quiere decir que Dios está en todo lugar. No hay espacio que Él no llene, no hay lugar donde Él no esté, y no en cantidades limitadas. Dios está completamente en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Dios está. ¿Y esto qué es? Consolación para el creyente y preocupación para los que no le conocen. La omnibondad de Dios. Dios es todo bueno. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. En las iglesias afroamericanas son hermosas. Y ellos tienen una expresión que dicen, God is good and He is good all the time. Okay? God is good and He is good all the time. Repita conmigo. God is good and He is good all the time. No, pero con gusto, con sabor, okay? Okay. God is good and He is good all the time. Hallelujah. Oh, yeah. He's good. Y a veces no lo entendemos, no comprendemos, como Natalia Quiroz, una chica que viene a nuestra iglesia y estaba pasando momentos de necesidad y decía, Señor, pues no entiendo, pero creo en tu bondad, creo que tú eres bueno, Señor, estoy pasando. Y durante la serie que hablamos de las finanzas, pues habíamos dicho que algunos estaban en una situación tan dura que necesitaban una provisión sobrenatural de Dios. Y en un martes pues oramos para que Dios proveyera y honrara a estas personas que realmente están queriendo, esforzándose, siendo disciplinadas para salir de deudas y demás. Ella le creyó a Dios, fue al día siguiente a su trabajo, ella es mesera. Y bueno, vino un cliente, muy posiblemente latino, quién sabe. Ustedes son los clientes latinos, a veces ordenan el plato y lo que piden es un vaso de agua para ahorrarse y no pagar más, y piden 40 limones con una bolsa de azúcar, y luego piden la batidora para que haya el hielito y todo eso, y la sombrillita también para que Lucas hawaiana. Bueno, la cuestión es de que y el plato salió nada más en $28. Y ella se dio, y dijo, bueno, Señor, tú sabes, pero el cliente dejó una pequeña propina para ella. ¿Sabes por qué? Because God is good, and He is good all the time. God is good, and He is good all the time, my brother. No significa que usted sea, ¿en qué restaurante trabaja? A ver si, no, ya yo pedí a ver si hay pastores, meseros, pero no aceptaron. La cuestión es esta. Quiero que sepas eso. Dios es bueno y tiene un plan maravilloso, y Él obra en última instancia a favor de su pueblo. En última instancia, para su gloria, y todo lo que es para su gloria resulta en el beneficio nuestro. En última instancia, hay un cuadro que Él está haciendo. Él es poderoso, omnipresente, omnipotente, omnibondadoso. Él es un Dios poderoso, maravilloso, todo lo sabe. Y esto es consolación al creyente y preocupación al que no lo conoce. Y si yo veo el poder de Dios, lo veo mayormente manifestado en la salvación. ¿Y sabe dónde? En la creación. El telescopio Hubble ha hecho tomas maravillosas del universo que nos hacen recordar a nosotros
lo pequeño que somos. Y hace poco había estado en Canadá y vi una montaña hermosa y quedé maravillado de la majestad de este lugar en Jasper, Canadá. Y me quedaba maravillado. Cuando el avión sobrevoló todo eso, se mira tan chiquito. Y el lugar, Alberta, es tan pequeño y Canadá es pequeño, el continente americano es pequeño, la tierra es pequeña. Es tan pequeña la tierra que cabe 1 millón de veces en el sol. Y el sol cabe 1 millón de veces en otra estrella y esa estrella en otra. Quiero que sepa algo, no quiero hacerlo sentir pequeño, quiero que abrace esta realidad, que realmente somos pequeños, nuestro Dios es grande. Y este video con tomas de este telescopio nos recuerdan cuán grande es nuestro Dios, de las riquezas y la sabiduría de nuestro Señor. Insondiables son sus caminos, inescrutables sus obras. Y pensar que todo lo que Él creó, de todo lo que Él hizo, a quien ama más es a ti. Es más, te llama la niña de sus ojos. La creación le da gracias a Él. Hay un coro cósmico que adora a Dios, pero el único que resiste es el poderoso, diminuto y efímero ser humano, que se cree inteligente, que se cree sabio y que cambia lo eterno por lo temporal ante una tentación, que se ahoga en un vaso de agua, se confunde en 4 paredes, que nunca levanta los ojos para ver la grandeza de Dios. ¿Y por qué te preocupas? Si vuestro Padre Celestial cuida de las aves, si viste las flores del campo, mejor que Salomón, ¿cuánto más cuidará de ti? ¿De qué te preocupas? La respuesta apropiada ante un Dios tan grande y soberano es la humildad, el arrepentimiento y la adoración. La humildad, el arrepentimiento y la adoración. Puesto de pie en esta noche. Si en esta noche tú dices, pastor, yo necesito a Dios, no el Dios de una religión, yo quiero a Dios, creador, salvador, consolador, santificador. Pastor, pero yo he pecado, he cometido muchos errores. Yo quiero pedirle hoy perdón a Dios y declararle Él el dueño de mi vida. Quiero humillarme delante de Él, quiero pedirle perdón, quiero adorarlo en espíritu y en verdad. Pastor, yo necesito a Dios. Si esa persona eres tú, allí donde estás, quiero que hagas esta oración voluntariamente si gustas. Allí donde estás, di estas palabras con fe. Di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Reconozco que Jesucristo es el Salvador, el que murió en una cruz, el que resucitó, que su sangre me dio perdón. Y hoy recibo el regalo de salvación en Él. Le confieso como el Señor, el único y sabio Dios. Le doy todo lo que soy, mi pasado, mi presente, mi futuro. Se lo entrego todo al Señor. Mis cargas ya no son mías, se las entrego al Señor. Mis sueños ya no son míos, se los entrego al Señor. Quiero lo que tú quieras, quiero servirte todos los días de mi vida, por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.